Yo creo que es importantísimo tener en vista la relevancia de esta charla, nuevos dictámenes y revisión de la reforma al Código de Aguas que acaba de ser aprobada hace unas horas nomás, ni siquiera hace 12 horas, eh, en el Senado. Primero, Nicolás, bueno, te quiero dar la bienvenida. Nicolás es especialista en derechos de agua de Grupo Montt. Grupo Montt, una firma aliado de nosotros. ¿Cómo estás, Nicolás? Mucho gusto en verte. Buenos días, Jorge, Jorge Ciudad, Jorge Valenzuela, a los dos Jorge. No, muchas gracias por la invitación. ¿Coincidió o se hizo todo para que coincidiera, pareciera que pudiéramos tener esta breve exposición de lo que se viene, digamos, con la reforma al código? Una reforma que demoró bastante, pero que trae grandes cambios que vamos a ver a continuación. Así que feliz con la invitación, pues, Jorge. Muchas gracias a ti, Nicolás, y siempre al Grupo Montt que está con nosotros. Y también, por supuesto, queremos dar la bienvenida a Jorge Valenzuela Trebilcock, reelecto presidente de Fedefruta hace una semana con el apoyo de todo el Consejo y el Directorio. Y son para estas instancias también que estamos llamados nosotros a reunir al gremio. Jorge, mira, ya somos 530 personas y esto va a seguir subiendo. Jorge, muy bienvenido. Te pedimos las palabras para dar comienzo a la charla. Muchas gracias, Jorge. La verdad que es un tremendo tema. Yo quiero primero que todo saludar y agradecer nuevamente y como siempre a todos los que nos están viendo, todas las preguntas que ya están enviando por el chat. Ya vamos con más de 533 personas que se han subido a este webinar. La verdad que claramente que este es probablemente uno de los webinars, como dijo Nicolás, que aprovecho de agradecerle a Nicolás Suazo, agradecerle su apoyo y participación, probablemente uno de los más contingentes que salió justo hoy, cuando ayer, ¿no es cierto?, el Senado aprobó en forma unánime el proyecto de la reforma al Código de Aguas. Quisimos entonces aprovechar a que Nicolás nos cuente un poco de cómo podría funcionar esto. Hay algunos puntos, como que ha consagrado que los derechos de aprovechamiento de agua tengan un plazo máximo de 30 años de duración. También queda expresado el Estatuto del Agua como un bien de uso público y que el consumo humano es prioridad, cosa que nosotros como gremio, como sector, como agro, apoyamos completamente que el agua tenga una prioridad para el consumo humano, un derecho tan básico como la alimentación. Yo creo que eso también nos va a hablar, ¿no es cierto?, de buscar nuevas fuentes de agua, como la desalinización, la infiltración de las napas, qué va a pasar con la inversión estatal, que le dé una mayor claridad a la institucionalidad del agua, algo que nosotros como gremio venimos hace mucho tiempo solicitando, que tengamos una institucionalidad clara, coordinada, moderna, acorde a los tiempos, ¿no es cierto?, para que modernicemos todos estos recursos y para que las comunidades de la Junta de Vigilancia tengan toda la administración, la posibilidad de ver esto. Hoy día el cambio climático con la sequía genera un escenario tremendo de incertidumbre, estamos todos súper preocupados y con todos los productores que he hablado, independiente de la región, este año la preocupación es transversal. Pero necesitamos claramente estar todos hoy día mucho más informados y claros de cómo se vamos a ir esto para adelante. Bueno, yo la verdad que nuevamente agradecerle a todos la tremenda participación, ya estamos llegando a las 600 personas. Quiero dejar a Nicolás para que nos explique en forma relajada, ¿no es cierto?, y ejecutiva, a ver si podemos ir entendiendo lo que está pasando hoy día en tiempo real en el Senado. Así que muchas gracias a todos por participar y que tengan un muy buen seminario. Muchas gracias, Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta, que está con nosotros y seguramente se va a quedar para entender, porque lo que tenemos acá es el espíritu de una charla informativa. Nos tenemos que detener ahora a entender, comprender y también ver en la práctica cómo esto se resuelve a nivel predial, a nivel de inversiones, a nivel de toda la fruticultura. Efectivamente, hay mucha incertidumbre con respecto al cambio climático, mucha incertidumbre con respecto a muchas variables, pero efectivamente la fruticultura da una seguridad y esa seguridad es la de proveer alimentos y también eso es tremendamente importante. Por eso también tenemos que entender y abordar este código de agua. Tantos años que hemos hablado, imagínense, llegó el día en que esto ha sido aprobado por el Senado. Te quiero dar la bienvenida, Nicolás. Muchas gracias por estar con nosotros.
Espero te sientas cómodo, cualquier cosa estamos acá y te dejamos tus 40, 50 minutos para luego ir con preguntas de nuestros participantes, que son muchísimos. Podríamos saludar a tantos, les quiero dar un abrazo a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, Nicolás, muy bienvenido. Te dejamos acá con tu espacio. Gracias, Jorge. Bueno, me encantaría poder verlos a todos y que pudiéramos tener una conversación. Ojalá regresen los tiempos que podamos volver a seminarios y a charlas presenciales, pero también hay que reconocer que estas plataformas nos han ayudado para poder llegar más lejos. Incluso entiendo que hay personas de otros países que están conectadas y muy interesadas de lo que está pasando. Así que, primero que todo, explicarles a todos los que nos están viendo que nosotros habíamos primero organizado este seminario pensando en dictámenes y pronunciamientos recientes de estos últimos años que parecieran relevantes y para efectos de poder explicarlos y poder compartirlos con ustedes. Entonces, atendido que desde la semana pasada, el día jueves, comenzó a votarse en la sala del Senado la reforma al Código de Aguas, y que ya el día de ayer, a eso a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, tal como decía Jorge, ya fue aprobado los lineamientos generales de esta reforma. Yo voy a partir con una presentación para cumplir, digamos, tal como se había propuesto desde un comienzo, voy a hacer una breve exposición de 10 minutos de principales dictámenes que después los vamos a relacionar un poco con la reforma al Código. Son dictámenes bien específicos, la verdad, pero ya después vamos a entrar de lleno a los lineamientos generales y principales de la aprobación del día de ayer. Yo voy a proceder a compartir acá pantallas, pero... Sí, a ver, ¿se ve bien? Anda a... Francisco, ¿eso es un Mac? No. No, abajo el telón, por favor, Nicolás. Abajo tienes un telón. Acuérdate al lado del signo menos. Perfecto. Eso es. Ahí sí. Se ve óptimo, óptimo. Ahí Gracias. se ve pantalla completa, ¿no? Correcto. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, tal como les había comentado, yo tuve que modificar la presentación, pero voy a partir con unos dictámenes de la Contraloría General de la República que me parecieron interesantes. Yo sé que tenemos muchas personas que están conectadas, que están muy, muy metidos en este tema, que vienen también tramitando muchas materias en relación a los derechos de agua, perfeccionamientos, regularizaciones, traslados, cambio de punto de captación, servidumbre, formación de comunidades. Así que también espero que sea muy útil para todos los colegas que me están viendo y también para todos los agricultores y todos los que están interesados. Entonces, lo primero, voy a dedicar 10 minutos a que veamos un par de dictámenes que a mí me parecieron interesantes, que partamos como de manera introductoria. Me pareció interesante, y todos los que están vinculados al tema del agua, y que estoy seguro que en más de alguna ocasión han tenido problemas con las demoras de la Dirección General de Agua. Esto aquí no hay nada personal, no hay nada en contra, por cierto, de los funcionarios de la DGA. Acá hay un problema mayor, que yo creo que tal como vamos a ver después con lo que viene a la reforma al Código, sin duda va a tener que existir esto ya es parte de mis comentarios, que van a ser lo único, después vamos a ver de manera objetiva la reforma al Código, pero sin duda esta reforma va a tener que traer también un cambio en la institución, en la inyección de recursos, en que la DGA pueda resolver las solicitudes de manera rápida, eficiente. De esta manera, por ejemplo, este dictamen de 64.231 del 30 de diciembre del 2020, que a fines del año pasado, un particular hizo una solicitud de un derecho de aprovechamiento, y ante la demora por parte del pronunciamiento de la DGA y luego que se pronuncia y deniega la constitución del derecho,
el particular interpuso un recurso de reposición en contra de la denegación de la constitución del derecho de aprovechamiento, y frente a la interposición de este recurso hubo una tardanza aproximadamente de 6 años en resolverse el recurso de reconsideración. Ante esto, el particular lo que solicitó era que, atendido la demora por parte de la Dirección General de Aguas, existiera por parte de la Contraloría la aplicación de lo que se llama en derecho administrativo de el silencio positivo, es decir, por el transcurso del tiempo se le pide a la Contraloría, atendido que se demoró 6 años en resolver un recurso de reconsideración, que se diera lugar a la constitución del derecho de aprovechamiento. ¿Qué fue lo que señala la Contraloría y que me parece interesante compartir con usted y me hubiese encantado haber conversado con usted? La Contraloría dice, no, en estos casos no se puede aplicar el silencio positivo, no puedo ordenar o que se ordene a la Dirección General de Aguas que dé lugar a la constitución del derecho de aprovechamiento, pero sí usted, en alguna manera, y lo que deja este dictamen, que muchos particulares, ante las demoras, hay que actuar de manera mucho más rápida y no haber pedido, digamos, un pronunciamiento luego de 6 años a la Contraloría General para exigir a la Dirección de Aguas que se pronuncie. Existen herramientas que en general los procedimientos administrativos, por regla general, no pueden exceder más de 6 meses. Por lo tanto, ante todas las solicitudes que ustedes puedan tener pendientes y todos los trámites ante la Dirección General de Agua, es vital comenzar a ejercer las acciones, tanto administrativas, incluso judiciales, para poder obtener pronunciamientos rápidos por parte de la Dirección General de Agua. Esto, tal como vamos a ver después en relación a la reforma al Código, es de vital importancia tener una acción, una actitud activa frente a los órganos de la administración, y principalmente en estos casos de tal magnitud, de tal importancia como es la constitución, la solicitud de un derecho de aprovechamiento, o bien una solicitud de traslado, o bien un inicio de regularización de un derecho de aprovechamiento. Por lo tanto, me pareció interesante y cumpliendo, digamos, con la temática que teníamos de un comienzo de ver algunos dictámenes interesantes por parte de la Contraloría, es la demora, y es que los particulares tienen recursos administrativos y judiciales que tienen que ejercer en su oportunidad, y que los procedimientos administrativos no pueden durar más de 6 meses, y ante eso hay que hacer presentaciones, y en este caso concreto, cuando el órgano no se pronuncia, se debe pedir un certificado que acredite la denegación del derecho, o se va a entender en este caso que aplica el silencio negativo, y con eso usted podrá interponer una acción administrativa o bien una acción judicial. Tal como les decía, yo no sé, bueno, si existe en otro órgano de la administración, por cierto que existen demoras, pero en este caso, que se demore 6 años en resolver una reconsideración respecto a un acto administrativo que denegó un derecho de aprovechamiento, creo que los particulares también tenemos, y me incluyo, hay que tener una actitud muy activa frente al órgano de la administración para que resuelvan de manera rápida, eficiente, eficaz los procedimientos administrativos. Ese es el primer dictamen, digamos, para partir esta exposición, y que va a ser después, yo voy a volver a tocar este tema respecto a las demoras y respecto a las actitudes activas que hay que tener frente a la administración. Segundo, el estudio Montt, y cumpliendo, como lo digo, con el compromiso de ver algunos dictámenes, existe un oficio por parte del Servicio de Impuestos Internos, que es el 1331, que es reciente, en relación a la vida útil asignada a la construcción de pozos de agua para riego agrícola. Este oficio me interesa que muchas personas que nos están viendo, estoy seguro que saben bastante de este tema. El Servicio de Impuestos Internos lo que hace es pronunciarse sobre la vida útil que se debe asignar a la construcción de pozos de agua para riego agrícola, para efectos de aplicar la depreciación establecida en el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta.
alguna apreciación importante es que el terreno no es susceptible de ser depreciado, y por esta razón la tabla de vida útil especifica que la depreciación se aplica a los refuerzos, instalaciones y maquinarias. El Servicio de Impuestos Internos también indicó hace años atrás las vidas útiles para el caso de los pozos, que van de 15 a 20 años, dependiendo de los materiales y maquinarias. Se señala además en este oficio que se utilizan, que además se señala que se utilizan otros materiales no identificados en la tabla de vida útil, se deberá asimilar a otros ítems de la misma tabla, y en caso de no ser asimilable, se debe solicitar al Servicio de Impuestos Internos fijar los años de vida útil. Esto es súper importante para todos los que nos están escuchando y que la mayoría ejercen la actividad agrícola, agropecuaria. Por lo tanto, es importante que lo tengan en mente y que desde ya puedan transmitir esto a sus contadores. Me pareció importante citarlo, y ya había sido informado en un comunicado por el estudio Montt que lo tuvieran en vista, digamos, atendía la relevancia de la depreciación del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta y la vía útil de los pozos. Hay un dictamen de la Contraloría General de la República, me van a perdonar que me salte de un tema a otro, que también me pareció interesante y que posteriormente lo vamos con la reforma al código lo voy a señalar, en relación a los derechos de aprovechamiento no consumtivos. Aquí hubo una solicitud en particular ante la Contraloría General de la República en relación a los derechos de aprovechamiento no consumtivo. Recordemos que los derechos no consumtivos son aquellos que tienen que ser utilizados y posteriormente ser devueltos al cauce en similar cantidad, calidad de las aguas. Para algunos que quizás están recién interiorizando con los temas de derecho de aprovechamiento de agua, a diferencia de los derechos consumtivos, que son aquellos que se pueden consumir, y los no consumtivos no se consumen, sino que tienen que ser devueltos y son utilizados principalmente por los proyectos hidroeléctricos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo un particular ante la Contraloría? Solicitó que en la constitución de un derecho de aprovechamiento se incluyeran datos adicionales. ¿Y qué fue lo que señaló? En el sentido de que quería que el particular, que en este derecho de aprovechamiento que se otorgó, se señalara que el recurso hídrico iba a ser captado mediante embalses. Además solicitó que la resolución del derecho de aprovechamiento no consultivo se indicara expresamente el punto preciso donde se levantaría una barrera o muro. En este sentido, el artículo 149 del Código de Agua señala las menciones que debe contener el acto administrativo en virtud del cual se constituye un derecho de aprovechamiento, entre los cuales interesa destacar lo consignado en su numeral 4, esto es lo que importa en el modo de extraer el agua. Por lo tanto, la Contraloría General de la República señala, e incluso reitera un dictamen del año 2014, y dice que se satisface al expresarse la correspondiente resolución de la constitución de un derecho de aprovechamiento, que la captación se efectuará gravitacional o mecánicamente. ¿Ya? Entonces, sabemos que existen las menciones que debe contener el acto administrativo por el cual se constituye un derecho de aprovechamiento de aguas, y que muchas veces, de una manera de querer innovar o pedirle al órgano contralor condiciones o características que no están en la ley, lo más probable es que la solicitud no va a ser bien acogida, por cuanto el Código de Agua en este sentido de las menciones expresas que debe contener la constitución de un derecho de aprovechamiento es bastante claro. ¿Ya? Esto fue en relación por supuesto, a la construcción de un embalse, en que el particular quería que se agregara estas menciones específicas, y la Contraloría, por supuesto, que tal como lo señala este dictamen, dice que lo único que es necesario en este caso es la manera en cómo se va a captar, si de manera gravitacional o mecánicamente. ¿Ya? Por otra parte, acá tenemos otro dictamen de la Contraloría que es del 9 de junio del año 2020. Esto
en relación a las fiscalizaciones de oficio por parte de la Dirección General de Agua. Quizás muchos de quienes nos están escuchando han tenido fiscalizaciones. Ustedes saben que las fiscalizaciones pueden ser una denuncia, autodenuncia y fiscalizaciones de oficio por parte de la DGA. En este caso, lo que se dictó en base a las potestades que tiene la Dirección General de Agua, dictó una circular, que es la circular número 3 del año 2019, atendido que a juicio del organismo no estaba suficientemente claro algunos aspectos respecto a las fiscalizaciones de oficio. Y por lo tanto, a través de esta circular, la Dirección General de Aguas estableció un procedimiento previo a la apertura propiamente tal de un procedimiento de fiscalización, en el cual esta circular establece e imparte instrucciones sobre la apertura de un periodo de información previa. Es decir, ustedes saben, y quizás mucho, estoy seguro que más de alguno ha tenido alguna vez una fiscalización por parte de la DGA, que llega el funcionario con un acta de inspección y quiere ingresar al predio. Generalmente existe oposición, o bien puede ser que se deje que el funcionario pueda ingresar y pueda tomar las medidas para poder ver si está todo en regla. Ahora bien, si alguien se deniega, y lo digo a propósito de estas fiscalizaciones, ustedes saben que el funcionario de la Dirección General de Aguas tiene que concurrir de forma posterior a través del auxilio de la fuerza pública, pero la cual tiene que ser previamente, existir una declaración de un juez para que pueda ingresar a un predio particular. Entonces, en estas actas de fiscalización, estas fiscalizaciones de oficio, se quiso contemplar un periodo anticipado, digamos, de aperturas de periodos de información en que el fiscalizador o la Dirección General de Agua le solicita información al particular que está siendo fiscalizado, y existen comunicaciones frente a la cual finalmente la Dirección General de Agua va a decidir si formular cargo o no. ¿Qué fue lo que zanjó la Contraloría General? Estableció que se estaría alterando el procedimiento administrativo que aplica de manera supletoria, que en este caso es la ley de base, la ley 19.880. Se estaría alterando la ley con estas instrucciones en la circular respecto a aperturas de periodo de información previa, y señala que se estaría infringiendo la función fiscalizadora y sancionatoria de los funcionarios de la Dirección General de Agua al permitir que se avise al regulado y se le dé oportunidad de efectuar sus descargos o realizar una relación de los hechos antes de que se inicie un proceso sancionatorio. Me parece bastante interesante. El tema es aquí que el Contralor se ajusta al texto de manera tajante, en el sentido de que algunas personas podrían estar de acuerdo en que exista un justo y racional procedimiento administrativo, agregando esta etapa, y que no vulnera la ley, por cuanto el derecho a defensa y el derecho a tener una fiscalización adecuada, y en el cual los particulares que podrían resultar ser sancionados, podría existir esta etapa y no se vulnerarían principios fundamentales que podríamos decir que están por sobre los procedimientos administrativos, que es el justo y racional procedimiento. Ahora bien, en este sentido, esta circular y lo que quiso hacer la Dirección General de Aguas, resulta que tuvo que ser modificado, por cuanto se estima por parte del órgano contralor que se estaría agregando una etapa adicional que contraviene la ley y infringe la función fiscalizadora y sancionatoria. Así que, en este sentido, una etapa previa en que los particulares afectados puedan hacer sus descargos no va a poder ser realizado, y después del acta de fiscalización va a venir desde ya una decisión por parte del órgano si va o no formular cargo, y va a iniciarse de inmediato un sancionatorio. También me pareció interesante que señalarlo, son estos dictámenes, yo les voy a nuevamente pedir disculpas que me cambie de un tema a otro, pero teníamos dentro, digamos, de esta exposición, señalar algunos dictámenes que parecían interesantes.
El último dictamen que les voy a mencionar y que también me pareció muy relevante es del 18 de noviembre del año 2020 y es en relación a los acuerdos de redistribución de aguas superficiales. Ustedes saben que ante un decreto de escasez, el presidente de la República que dicta este decreto, esto está en el artículo 314 del Código de Agua, posteriormente las juntas de vigilancia deben tomar acuerdos, ¿ya? Y esto fue justamente que un acuerdo de redistribución de aguas superficiales, tal como dice, para su ejecución en el marco de las declaraciones de escasez, la Dirección General de Aguas y el Ministerio de Obras Públicas validaron como suficiente, prescindiendo del parecer de aquellos titulares de derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas constituidos en la misma cuenca u olla hidrográfica de la zona de escasez. Es decir, hubo un acuerdo de redistribución por parte de juntas de vigilancia. Recordemos que para aquellos que no saben lo que son las juntas de vigilancia, que tienen la administración y distribución de las aguas en los cauces naturales. Entonces hubo un acuerdo de redistribución ante un decreto de escasez que se dictó previamente, pero en este acuerdo de redistribución de la agua por parte de la Junta de Vigilancia no se consideró a los titulares de derecho de aprovechamiento de agua subterránea. Los titulares de derecho de aprovechamiento de agua subterránea no son parte de la Junta de Vigilancia, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro, pero ¿qué fue lo que se sometió, digamos, ante la Contraloría General? Que estos titulares de derecho de aprovechamiento de agua subterránea, de todas maneras, al parecer se habrían sentido perjudicados por este acuerdo de la Junta de Vigilancia y se solicitó que fueran incluidos en el acuerdo de redistribución. ¿Qué fue lo que resuelve la Contraloría General? Dice que, analizado este organismo público, corresponde que en situaciones como la analizada, ese organismo público, en relación a la Dirección General de Agua, al Ministerio de Obras Públicas, dilucide la eventual afectación de la totalidad de los usuarios de la respectiva corriente, incluidos los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, y adopte las medidas que sean atingentes al amparo de la disposición en común. Es decir, la Contraloría General le dice a la Dirección General de Aguas que determine si existe afectación respecto de los terceros que se puedan ver afectados por este acuerdo de la Junta de Vigilancia, y que se incluya a los titulares de derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas. Esto tiene directa relación con un principio básico en derecho de aguas, que es el principio de la unidad de la corriente. Todos los titulares de derecho de aprovechamiento en una misma cuenca, en un mismo acuífero, y tal como en este caso, si los titulares de derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas no son parte de la Junta de Vigilancia, sin perjuicio los acuerdos de la Junta de Vigilancia, debía de alguna manera emplazarse a los titulares de aguas subterráneas que podrían haberse afectados por este acuerdo. Es bastante interesante, principalmente que no solo en temas de acuerdos de administración y distribución de la agua, en caso de redistribución, sino que todas las acciones que muchas veces se realizan en materias de agua, y que ya después lo vamos a ver, por ejemplo, los perfeccionamientos, las regularizaciones, es necesario emplazar a todos los que se puedan ver afectados respecto a estos mecanismos de regularización o perfeccionamiento de títulos. Este es un principio elemental que ya vamos a ver, que es la transparencia y que es no afectar derechos de terceros, ¿ya? Ya habiendo hecho una introducción y cumpliendo, digamos, con el primer título que teníamos de esta presentación, que era ver algunos dictámenes y el oficio del Servicio de Impuestos Internos, vamos a entrar a lo que yo creo que ya todos estamos esperando, y yo también, la verdad que también quiero mucho compartir con ustedes lo que he podido ver de la reforma al Código. La reforma al Código de Aguas, ustedes saben, demoró 10 años su tramitación. No fue fácil. Yo sé que aquí también se hicieron varios seminarios y conversatorios, bueno, durante todos estos 10 años, y conversaciones más bien políticas en relación a cómo podíamos dirigir el tema de los derechos de aprovechamiento de aguas, y principalmente la temática de bien nacional de uso público, los principios rectores de destinar el agua principalmente al consumo humano. Es importante destacar que ayer el Senado aprobó en líneas generales esta modificación al Código de Aguas, pero hasta el día de hoy, hasta las 9:30 de la mañana del día de hoy, los senadores tenían la posibilidad
de realizar indicaciones particulares a artículos que ellos estimen que debieran ser modificados. Por lo tanto, aún no podemos hacer una exposición específica de artículo por artículo porque pueden haber todavía modificaciones. En el caso que se hayan planteado indicaciones antes del día hasta el día de hoy, hasta las 9:30 de la mañana, esas indicaciones van a pasar a comisión, se van a volver a discutir esos artículos que se quieran modificar, y de forma posterior vuelve a la sala del Senado para que se apruebe artículo por artículo, ¿ya? Por lo tanto, aún queda un camino que puede ser muy corto, porque pueden haber muy pocas indicaciones que se vean en comisión y luego en sala, y que realmente salga muy rápido, o podemos quedarnos un periodo trabado, que en lo particular yo no creo que sea mucho, porque esto ya viene tramitándose hace 10 años, por lo tanto debiera de todas maneras salir rápido. Eso es lo primero que hay que señalar, ¿ya? ¿Cuáles son los principales ejes de la reforma? Yo creo que todos los han escuchado, pero ya ahora ya hay que comenzar a incorporarlo y asimilarlo, que es el acceso seguro al agua potable y al saneamiento, y que esto es un derecho humano, ¿ya? Esto está en línea, digamos, con los tratados internacionales en materia de agua, el derecho humano al agua. Esto se viene ya hablando, yo diría, unos 4 años o 3 años, de manera fuerte, potente, a nivel internacional, y por lo tanto la reforma al Código incorporó el derecho humano al agua. E incluso yo creo que muchos han visto en la prensa que han habido sentencias recientes de la Corte Suprema, de la tercera sala de la Corte Suprema, en que ha hecho mención de los litros por los cuales tienen que tener una familia para poder vivir de una manera básica, digamos, cumpliendo requisitos mínimos. Incluso se ha señalado los litros que se necesitan. Entonces, el eje principal de la reforma es el agua potable, el saneamiento. La reforma propone recuperar el agua para toda la sociedad, siendo fundamental tanto para 450.000 familias que siguen dependiendo de un camión aljibe. Esto lo señala la minuta de reforma al Código. Y además, el cuidado de los ecosistemas y una gestión más eficiente e inclusiva del recurso hídrico. A ver, la reforma al Código, ustedes saben que hubo una resistencia ya de regularizar derechos de aprovechamiento, a transparentar información, y también, por supuesto, que hubo una resistencia a que los derechos de aprovechamiento ya con esta nueva reforma al Código no sean otorgados de manera indefinida. La reforma al Código viene a establecer que ya las concesiones van a ser por máximo 30 años, entre 20 y 30 años, y usted va a tener que acreditar el uso efectivo eficiente del agua, ¿ya? Y si usted no está cumpliendo con ese requisito, se va a caducar el derecho. De esta manera, la reforma al Código, otro eje principal es concesiones temporales, extinguibles y que pueden caducar. Priorización del uso para conceder licencias y para restringir las existentes, garantizando el derecho humano de acceso a agua potable y saneamiento. Eso reitera la idea anterior, pero también la priorización de uso en relación al destino del agua. Esto antes de la reforma al Código existía un uso libre por parte de los derechos de aprovechamiento. Protección de ecosistemas, adaptación al cambio climático, se protegen los glaciares, ¿no? Se pueden constituir derechos de aprovechamiento, humedales, turberas, y se prohíbe exploraciones y extracciones de agua en zonas sensibles para la biodiversidad. En gestión eficiente del agua destaca la extinción de derechos ociosos, los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas y el Fondo de Investigación, Innovación y Educación en Recursos Hídricos. Acá hay que señalar que la reforma al Código, un eje principal, es terminar con especulación en materia de derechos de aprovechamiento de agua. Por lo tanto, tenemos saneamiento, acceso humano al agua potable, tenemos una gestión eficiente. El agua se va a poder usar solo para lo que
diga el acto que constituye un derecho de aprovechamiento. Todos los derechos de aprovechamiento que se otorguen de aquí en adelante van a tener que ser utilizados de acuerdo al acto de constitución del derecho de aprovechamiento. Usted no va a poder llegar y cambiar el destino de los derechos de aprovechamiento. Estos ejes principales de la reforma son esenciales para comprender, yo creo que después que ya sea aprobado artículo por artículo la reforma del código, vamos a tener que siempre tener en vista estos principios generales, ¿ya? No solo en la explotación, sino también en el cuidado del ciclo hidrológico. Además, se previene las afectaciones de aprovechamiento sobre un acuífero o fuente superficial. La DGA podrá limitar su uso, suspender su ejercicio. Se establecen medidas inhibitorias y sanciones frente a la tenencia especulativa de derechos que no se aprovechen. Se consagra el principio úselo o devuélvalo, posibilitando la extinción de derechos que no se aprovechan total o parcialmente, para que puedan decretarse reservas o para que vuelvan a la sociedad como bienes nacionales de uso público. Son principios muy potentes que hay que ya irlos familiarizándose. Ahora ya no estamos y esto no es para que abramos un debate respecto a lo que piensa cada uno. Estos ya son los principales ejes que fueron aprobados el día de ayer, y que las indicaciones, tal como lo dije, artículo por artículo, van a ser aprobadas sin duda en base a estos lineamientos. No va a haber un cambio sustancial en relación a estos lineamientos. Por lo tanto, vámonos ya familiarizando con estos temas e incorporándolos. Proyecto de ley en relación a la gestión eficiente: se duplica incrementalmente cada 4 años el monto de la sanción de patentes por no uso de derecho a aprovechamiento de agua, parcialmente si su titular no hace uso efectivo del recurso. Ahora bien, importantísimo, se premia al usuario diligente. No tiene riesgo de extinción o caducidad el titular de un derecho de aprovechamiento con obras de aprovechamiento que inscriba sus derechos tanto en el conservador de bienes raíces, que existen muchos derechos de aprovechamiento que usted puede tener el título de constitución, el acto administrativo, pero no está reducido a escritura pública y que no está inscrito en el conservador de bienes raíces. Ya vamos a ver que usted va a tener un plazo para hacerlo, para inscribir en el conservador, y por sobre todo va a tener un plazo para inscribir en el catastro público de aguas, ¿ya? Por lo tanto, la preocupación que usted tiene desde el día de hoy, ya no es necesario que esté preocupado, ya es necesario que después de esto usted se ocupe de ser diligente, de usar bien el agua, de preocuparse de inscribir sus derechos y de tenerlos inscritos en el catastro público. Y ustedes saben que la inscripción en el catastro público no es fácil, principalmente porque existen muchos títulos imperfectos, por lo tanto hay que perfeccionarlos para proceder a su inscripción. Por lo tanto, ya dejémonos de preocupar y cuestionar quizás lo que hay, y familiaricémoslo. Hay que familiarizarse con estos lineamientos generales, principios generales, y ocuparse, ¿ya? Reforma al Código de Aguas, y la principal interrogante, que me encantaría poder estar de verdad conversando con ustedes, pero todos se están preguntando, bueno, ¿y qué va a pasar con los derechos de aprovechamiento que ya están constituidos o reconocidos por la actual Constitución y por el actual Código de Agua, de forma inminente, que ya sabemos que viene un cambio? ¿Qué va a pasar con los derechos que tengo? ¿Qué debo hacer con los derechos de aprovechamiento que yo tengo actualmente? ¿Necesito hacer gestiones administrativas, judiciales, para no perder el derecho de aprovechamiento? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? La respuesta de inmediata es sí. El proyecto fija un plazo, en este momento un plazo máximo para iniciar regularizaciones, que es un plazo máximo de 5 años, ¿ya? Una vez entra en vigencia la ley. Es súper importante que yo le diga, yo actualmente no tengo cuáles habrían sido las indicaciones, porque ya son más de las 9:30. No sabemos cuáles son las indicaciones que pueden existir respecto a modificar algunos artículos, ¿ya? El tema es que actualmente son 5 años para iniciar regularizaciones, pero puede cambiar y ese plazo se puede acortar a 2 o a 1 año. Por lo tanto, ojo con esto. ¿Hay que regularizar? Sí, ya vamos a ver para algunos que no saben qué es una regularización. Respecto a los perfeccionamientos, ya lo dije, títulos que son imperfectos y para efecto que puedan ser inscritos en el catastro público,
se establece un plazo de 18 meses que tienen que estar los títulos perfeccionados, tienen que estar inscritos en el catastro público, ¿ya? Estos plazos hasta antes de esta reforma eran indefinidos. Actualmente se tramitan muchas regularizaciones, muchos perfeccionamientos. Recordar, nuestra actual constitución reconoce, garantiza tanto los derechos constituidos y reconocidos. Si usted compró un campo y en ese campo existe un uso consuetudinario del agua, una costumbre de utilizar esa agua antes del año 81, y que generalmente usted decía, pero bueno, no, si este campo tiene agua, no he tenido ningún problema, tengo un pozo, ese pozo fue construido en el año 70, y la típica pregunta, ¿y lo tienes inscrito, lo tienes regularizado? No, no lo tengo. ¿Qué tengo que hacer? Existen estos derechos consuetudinarios que cuando entró en vigencia el Código del año 81 son plenamente reconocidos y para lo único que falta es inscribirlos. Y se necesita tramitar a través de un mecanismo que fue el artículo 2º transitorio del Código de Aguas, su inscripción en el conservador de bienes raíces. En el fondo lo único que falta es formalizarlo, porque el derecho existe, es reconocido, es amparado por la actual Constitución y por el actual Código de Aguas, ese uso consuetudinario que se viene haciendo en el tiempo, que puede ser por una sucesión, si bien usted actualmente es dueño de ese campo porque era dueño de su padre, su abuela, y ya su abuela hacía un uso consuetudinario de esta agua, pero si usted no la tiene inscrita, tiene que regularizarla a través de los mecanismos que es el artículo 2º transitorio, o puede ser también por otros mecanismos que no me voy a detener en eso, pero existen 3 mecanismos de regularización, ¿ya? Y también, yo estoy seguro que muchos conocen, quienes me están escuchando, las regularizaciones por el artículo 5º transitorio, que fueron aquellos predios subdivididos con la reforma agraria, y que posteriormente a través del Servicio Agrícola y Ganadero había que hacer inscripciones de estos derechos. Por lo tanto, regularizaciones, derechos consuetudinarios, el plazo actual serían 5 años para iniciar la regularización, pero les advierto que este plazo se puede reducir a través de las indicaciones. En relación a las regularizaciones de los derechos consuetudinarios y estas inscripciones de uso a través de la costumbre, existen fallos recientes y que son súper interesantes y que a muchos colegas quizás les va a interesar en materia de accesión de posesiones. Los últimos fallos que se señalan aquí por parte de la Corte Suprema admite la accesión de posesiones. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted compró un campo hoy en día y este campo, el título anterior es del año 70 y desde el año 70 existe un uso ininterrumpido de este derecho de agua en base a la costumbre, este uso consuetudinario, usted puede sumar la posesión anterior del anterior titular del derecho de aprovechamiento que hace el uso efectivo, y usted puede hacer la suya e iniciar un procedimiento de regularización para efectos de inscribir este derecho de aprovechamiento, ¿ya? Por lo tanto, en materia de accesión de posesiones, actualmente la Corte admite la accesión. Este es un tema que ha sido muy discutido, ha sido de alguna manera sentencias contradictorias. Muchas veces existen periodos de tiempo en que se señala que el uso tiene que haber sido personal antes del año 81 e incluso 5 años antes del año 81, del 29 de octubre del año 81, cuando entró en vigencia el actual Código de Agua. Entonces, es interesante que este nuevo criterio que tiene la Corte Suprema en relación a que usted puede sumar posesión anterior para poder regularizar e inscribir los derechos de usos consuetudinarios. Ahora bien, y ya lo dije anteriormente, existen títulos, derechos de aprovechamiento de aguas que no están con todos sus elementos esenciales. Ustedes saben que el derecho de aprovechamiento para ser inscrito en el catastro público de agua tiene que contener el nombre del titular del derecho de aprovechamiento, el alveo o ubicación del acuífero en cuestión, la provincia en que se sitúa la captación y la restitución en el caso de los derechos de aprovechamiento no consultivo en aquellos que se devuelven, ¿cierto? El caudal expresado en litros por segundo y acciones. Entre paréntesis, la norma señala que esta segunda forma, en caso de las acciones, procede en caso de que se trate de un derecho de aprovechamiento que forme parte de una junta de vigilancia, aunque también debería ser exigible para los que formen parte de una comunidad de aguas y de una asociación de canalistas. Y las características con que se otorga un derecho de aprovechamiento, principalmente uso consultivo o no consultivo, de ejercicio permanente o eventual, y de ejercicio continuo o discontinuo o alternado con otras personas.
su título tiene que contener todos estos requisitos para que usted después, de forma posterior, pueda inscribirlo en el catastro público de aguas, ¿ya? ¿Qué pasa? Y la gran pregunta, ¿qué falta? A la falta de determinación e indefinición de algunas de las características que recién señalé, usted no va a poder inscribir, ¿ya? Y por lo tanto va a tener que perfeccionar este título para poder inscribirlo, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo se perfecciona? Yo creo que muchos de ustedes han intentado realizar perfeccionamiento y quizás, lamentablemente, algunos colegas, quizás ha sido por un tema de no emplazar a todos los afectados. En lo particular me ha tocado ver muchos perfeccionamientos que solamente se emplaza y se demanda a la Dirección General de Agua. Jurídicamente ustedes saben, y para quienes no son abogados, cuando uno demanda a alguien, uno dice, esta persona tiene la legitimación pasiva, yo tengo que dirigir la acción contra esta persona o contra este organismo para yo llevar a cabo un perfeccionamiento. Por lo tanto, ¿qué se hacía? Se dirigían solo las demandas de perfeccionamiento ante el tribunal competente, ante el tribunal civil, solo en contra de la Dirección General de Agua. En primera instancia, a usted le comunicaban que había tenido una sentencia favorable, pero después aparecía una apelación o aparecía un tercero que se hacía parte en estos procedimientos y alegaba la nulidad de todo logrado y decía, mire, yo estoy dentro de la misma cuenca, yo pertenezco a este mismo acuífero, pertenezco a esta misma, yo estoy afectado por este perfeccionamiento y por lo tanto quiero estar abajo de este perfeccionamiento, y se iniciaba realmente un juicio que iba a parar a la Corte Suprema, y finalmente la Corte Suprema el criterio era, mire, usted si quiere perfeccionar, tiene que emplazar a todos los titulares de derecho a aprovechamiento de agua que se vean perjudicados, a todos los terceros, y esto tiene que ser transparente. O sea, si yo le digo, mire, ¿sabes? Yo le voy a hacer un perfeccionamiento, vamos a emplazar solo a la DGA, esto lo vamos a hacer rápido, hay que ser muy transparente y muy profesional en el sentido que esto es un proceso que tiene que hacerse de manera muy transparente para efectos que después no tener una sentencia que a uno le aleguen la nulidad de todo logrado, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos títulos imperfectos, vamos a tener que perfeccionarlos para que tenga todas las características esenciales del derecho de aprovechamiento. Lo usual es que cada titular de un derecho de aprovechamiento perfeccione por sí solo. Ahora bien, ustedes saben que también existen comunidades, que las comunidades de agua, las asociaciones de canalistas pueden perfeccionar siempre que no exista una junta de vigilancia, ¿ya? Y ustedes saben que esta manera es a través de una asamblea extraordinaria en que se tienen que citar a todos los titulares de derecho de aprovechamiento. Ustedes saben que quienes votan en esta asamblea tienen que tener las cuotas del día, tienen que estar en el registro que lleva cada comunidad, también tiene que estar al día respecto a quiénes son los titulares actuales. Esa es una obligación que tienen las comunidades, las asociaciones de canalistas, las organizaciones de usuarios, tener un registro al día de quiénes son los titulares de derecho de aprovechamiento. Entonces, los perfeccionamientos, título imperfecto, cada titular puede hacerlo por sí solo, o bien lo pueden hacer las comunidades de agua o las asociaciones de canalistas en caso que no exista una junta de vigilancia, porque si hay una junta de vigilancia tendría que hacerlo esta, hay que recurrir ante un juez civil y hay que iniciar estos perfeccionamientos con emplazamiento y publicidad de todos los terceros que puedan verse afectados. Ahora bien, ¿qué pasa con las regularizaciones y perfeccionamientos? Existen dos artículos transitorios del proyecto de ley que a mi juicio es importante tratar y que yo les cuente. El artículo primero transitorio lo que señala es que los derechos de aprovechamiento reconocidos, ya sabemos cuáles son, usos consuetudinarios, y que solo falta formalizarlos, porque esos derechos existen, son protegidos, están amparados por la actual Constitución, están amparados por el actual Código de Agua, pero lo único que falta es su inscripción. Entonces, todos los derechos reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley, dice, continuarán estando vigentes y mantendrán su carácter de indefinidos en el tiempo. Esto es esencial. O sea, todos los que se están preguntando qué va a pasar con mis derechos, ya les dije, tienen que regularizar, perfeccionar, tener una actitud diligente, ocuparse, no preocuparse, ocuparse de realizar los trámites. Y hasta el momento, este artículo primero transitorio de la reforma al Código de Aguas establece que son indefinidos, pero como es un artículo transitorio,
y yo coloqué aquí al margen porque tampoco quiero crear falsas expectativas y esto puede cambiar, si se aprueba una nueva constitución que podría establecer que los derechos antiguos debieran ser temporales, esta norma transitoria se podría ajustar. Así que hay que tener bastante ojo con esto, respecto a lo que yo estoy diciendo. No quiero que después me digan, oye, dijiste que eran indefinidos, pero esto se podría modificar. Pero ¿qué es lo que yo recomiendo? Y tal con lo que vengo diciendo. Perfeccione sus títulos, téngalos al día, haga una auditoría preventiva. Entonces, actualmente, artículo primero transitorio, serían indefinidos. Hay que ver qué va a pasar con las indicaciones que habrían sido ingresadas hasta las 9:30 de la mañana del día de hoy. El proyecto contempla que los derechos de aprovechamiento de agua reconocidos y constituidos continuarán estando vigentes. Sin embargo, veremos a continuación, le impone condiciones para su subsistencia bajo sanción de caducidad, multas e incluso puede llegar a la sanción penal. ¿Qué es lo que dice el artículo primero transitorio? Los derechos de aprovechamiento podrán extinguirse por su no uso y caducar por su no inscripción en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces, según se establece en el artículo segundo transitorio de esta ley. Es decir, si usted tiene derechos de agua inscritos y usted no tiene un uso efectivo del agua, estos se van a extinguir, estos podrán extinguirse y caducar si usted tiene el acto administrativo de constitución de un derecho y usted no lo ha inscrito en el conservador de bienes raíces, también ese derecho usted lo va a perder. Los procedimientos descritos en el artículo segundo y quinto transitorios del Código de Agua, los que yo mencioné hace un rato, que en relación a las regularizaciones, a estos derechos que ha habido un uso efectivo del agua de manera ininterrumpida desde la entrada en vigencia del actual código y usted no lo tiene inscrito, usted va a poder iniciar estos procedimientos de regularización en el plazo de 5 años. Luego de esto ya no se va a admitir ninguna regularización, excepto de las comunidades indígenas. Para el caso de los usos consuetudinarios, si aún no tengo título inscrito y puedo acreditar un uso efectivo de la agua desde el 27 de octubre del año 1976. Yo coloqué esta fecha porque esta es la corriente actual en la Corte Suprema, de la tercera sala de la Corte Suprema, que el uso efectivo de la agua debió haber comenzado 5 años antes de la entrada en vigencia del actual código. Estoy hablando de los derechos consuetudinarios, aquellos que el derecho en base a la costumbre, de manera ininterrumpida, tendrían que haber comenzado 5 años. Esta es una corriente. Si usted había un uso efectivo el día 27 de octubre del año 1981, 2 días antes de la entrada en vigencia del actual código, usted igual podría iniciar esta regularización y acompañar todos los antecedentes necesarios para que pueda ser inscrito. Los derechos de aguas, y esta es una observación importantísima para la reforma al código, que se otorguen una vez modificado, no serán indefinidos. Yo lo dije anteriormente. ¿Se acuerdan cuáles eran los ejes principales de esta reforma? Los principios generales ya no son derechos indefinidos, sino que son temporales, y tendrán un máximo de 30 años que usted podrá prorrogarlos, pero usted va a tener que acreditar que está haciendo un uso de acuerdo a cómo se otorgó el derecho de aprovechamiento. El artículo segundo transitorio también establece que aquellos titulares de derechos de aprovechamiento de aguas constituidos por acto de autoridad competente con anterioridad a la publicación de esta ley, que estén inscritos en el respectivo registro del conservador de bienes raíces, pero que no estén incluidos en el catastro público de aguas, deberán acreditar dicha inscripción a la Dirección General de Agua en un plazo de 18 meses. Es decir, si en 2 semanas más, en un mes más o 3 meses, ya tenemos esta nueva reforma al código publicada, usted va a tener un plazo de 18 meses para poder perfeccionar e inscribir los títulos en el catastro público de aguas. No es que usted tenga que iniciar el procedimiento en el plazo de 18 meses, ojo con eso. Lo que dice la reforma al código es que en 18 meses usted tiene que acreditar la inscripción, por lo tanto tendría que ya tenerlos perfeccionados, ¿ya? Por lo tanto tenemos diferencias. Perfeccionamiento, 18 meses, una vez publicado el nuevo código, tiene que tener inscritos los derechos de aprovechamiento en el catastro público de aguas. Las regularizaciones, actualmente usted tendría 5 años para iniciarlas, sin perjuicio que podría limitarse este tiempo de acuerdo a las indicaciones que le estoy diciendo que lo más probable es que van a ser ingresadas. Pregunta. Lamentablemente no podemos aquí abrir un diálogo, pero ¿ustedes creen que en 18 meses, una vez que entre en vigencia el nuevo código, ustedes van a poder tener inscritas las aguas en el catastro público? ¿Es un plazo razonable?
Nicolás, ¿sabes qué? Qué interesante que lo digas. Si me das un minuto, tú sigues conversando, podemos hacer una votación y podemos ver el resultado, ¿te parece? Perfecto, Ya, si estamos bien con los tiempos, hagámoslo tenemos y 750 personas, démosle nomás, yo voy a hacer la perfecto. pregunta y yo te digo cuándo vamos con la votación. Es la pregunta sobre si ven que pueden hacer su trabajo en 18 meses para esto, Perfeccionar e ¿correcto? inscribir los títulos en el catastro público y también podríamos agregar la pregunta, bueno, solo esa pregunta, yo tenía tres, Sí. espérame Ah, ya. Jorge, la segunda era algunos, algunas posturas, ustedes saben que han dicho, ¿para qué voy a perfeccionar? No, déjame así nomás los títulos, no es necesario. ¿Será conveniente perfeccionar? ¿Será conveniente tener una actitud, digamos, resistirse a inscribir? Yo sé que yo sé que no hay abogado acá, pero la respuesta es obvia. Usted con esta reforma al código, la actitud tiene que ser diligente. La única persona que va a poder mantener sus derechos es aquel que los tiene inscritos, perfeccionados. O sea, ya no basta, no sirve que usted se siga resistiendo a los perfeccionamientos y quienes son parte de organizaciones de usuarios eh, comiencen a juntarse desde ya para poder eventualmente citar una asamblea extraordinaria y poder perfeccionar. Otra pregunta que resulta esencial es que yo lo estoy diciendo y estoy hablando de que quienes son titulares de derechos de aprovechamiento, pero también usted si es titular de un derecho de aprovechamiento y usted no está haciendo un control de quienes están perfeccionando a su alrededor y que lo pudieran afectar, también podría resultar perjudicial, porque en muchas ocasiones se perfeccionan derechos en una cantidad superior a la que corresponde, y por lo tanto aquí viene otra recomendación, que es también hacerse parte en los procesos judiciales que sea necesario para que no se vean vulnerados sus derechos. Entonces hay que tener un control en el diario, en las publicaciones que se hacen, de constitución de derecho o notificaciones que se pueden realizar a todos los que podrían resultar perjudicados. Por lo tanto, es esencial regularizar, perfeccionar y también tener un control de quienes están perfeccionando alrededor que no puedan perjudicarlo a usted o puedan perjudicar a todo el acuífero. ¿Ya? Nicolás, En relación, estamos haciendo, Nicolás, disculpa, estamos haciendo la pregunta de la primera que podemos medir exactamente, ¿ya? Para hacer una hora concisa, porque yo vi en los chats, además de muchas personas que están preocupadas justamente por este plazo. Y lo que estamos viendo en la votación ahora, que la preocupación es muy compartida. No sé si, Nicolás, tú puedes ver el resultado de lo que está pasando ahora o lo vamos a... ¿Tú ves alguna pantalla que te haya aparecido con la votación? me parece solo la pregunta que... Ah, ya, ya. Vamos a ver, dame entonces 15, mira, dame 15 segundos más. Ya tenemos 330 respuestas de los 740 que tenemos ahora. ¿Ya? Así que yo creo que esto es tremendamente relevante en lo que estaba viendo yo de las preguntas que estaban haciéndonos en el chat y en el botón preguntas y respuestas. Vamos a terminar ahora. Vamos a compartir los resultados. Nicolás, ¿lo ves? Sí, sí, lo El veo. resultado. Bueno, esto es, traté de escribirlo lo más rápido posible para salir adelante. Un 83% de los encuestados o quienes respondieron dijeron que los 18 meses, una vez que entre en vigencia la nueva ley, es un plazo razonable para realizar los trámites debidos o pedidos por esta reforma. El 83% de nuestros agricultores en este caso nos dijo que no. Sigamos, Nicolás, disculpa, quería hacer un aporte con esto porque No, podía gracias ser Jorge. interesante. Sí, no, también para darle un respiro también a quienes me están escuchando, la verdad que esta modalidad hay que acostumbrarse porque generalmente en exposiciones uno tiene más, hay comunicación y entiendo que hay mucha gente conectada que tampoco podríamos abrir un panel de conversación, sería complicado, pero espero que me estén siguiendo de estos aspectos fundamentales. La reforma al código tiene otros aspectos que yo al final incluso los menciono para que hagamos otra presentación. En 18 meses va a haber que tener inscritos los derechos. Existen algunas dudas todavía que las vamos a tener que ir despejando porque yo creo que muchos también han tratado de inscribir en el catastro público de agua. Actualmente todo se puede hacer a través de la página
de la Dirección General de Aguas con clave única, pero aún así debo reconocer que quizás tendríamos que hacer otra presentación para enseñar cómo se puede catastrar, pero generalmente la Dirección General de Aguas pide el título, la constitución del derecho originario, solicita los títulos anteriores. Por lo tanto, me gustaría decir que es un trámite fácil, pero la verdad que generalmente hay que acudir a una asesoría de abogados para poder realizar la inscripción e iniciar, por supuesto, los perfeccionamientos. Voy a pasar a la lámina siguiente. Tal como lo dije anteriormente, ya vimos cuáles son los plazos para iniciar regularizaciones, 5 años, una vez que entre en vigencia el nuevo código, que se puede acortar este plazo, cuáles son los plazos para tener inscrito el derecho de aprovechamiento. La pregunta es, ¿qué pasa si no tengo inscrito el derecho de aprovechamiento en el catastro público? El incumplimiento de esta obligación se sancionará con una multa de segundo grado, y que puede incrementarse en un 100%. Es decir, usted va a tener una multa de 10.400.000 pesos, pero no va a ser solo eso. Es bien duro lo que voy a decir. La multa pareciera obviamente que son 10.400.000 pesos, pero también usted, si usted está realizando un daño al acuífero o un daño a afectación de terceros, o si usted está afectando a través de ese derecho, de esa captación que está realizando, usted está perjudicando a una familia, a una casa que no puede tener acceso al agua porque no hay disponibilidad, estoy colocando un ejemplo, usted incluso va a haber sanciones penales. Acuérdense que el acceso humano al agua, ya lo dijimos, el saneamiento, es fundamental y primordial en esta reforma al código. Recibí una pregunta de un colega que tiene mucha experiencia en este tema y me pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar con casas que están aisladas? ¿Va a ser obligación por parte del Estado tener que suministrar agua potable? ¿Cómo se va a hacer? Cuando veamos después, yo creo que en otro seminario, artículo por artículo, el código contempla, se van a dar derechos de aprovechamiento de agua para la APR. Va a ser una obligación que el agua tenga que llegar a todas las personas que actualmente no les llega el agua. O sea, es un eje central de la reforma, que el agua tiene que llegar a todas las personas que actualmente no tienen acceso. Es primordial. Y por lo tanto sí se van a constituir derechos de aprovechamiento y se van a tener que realizar gestiones para que el agua llegue a todas partes. Entonces, incumplimiento, incluso puede ir a sanciones penales, civiles, y la multa si usted no tiene inscrito el derecho de aprovechamiento en el catastro público de aguas. Existen normas, la norma también establece que los pequeños productores agrícolas, el plazo es de 5 años para inscribir, ¿ya? Esto no es menor, yo lo coloqué, ¿cómo se llama? Lo puse con letra más chica, pero sí, hay un plazo superior. El problema es que, tal como les dije anteriormente, esto puede ser modificado, se puede acortar el plazo, y la verdad que en lo personal, yo creo que la mejor asesoría que pueden recibir todos es no esperar el último día. O sea, la peor estrategia que pueden hacer es decir, no, ya no importa, total tengo 5 años, en el caso de los pequeños productores agrícolas, pero creo que la peor actitud es no regularizar, no perfeccionar, no inscribir y esperar el último día. O sea, que son cosas que tenemos muchos los chilenos, la verdad. Esta es una cultura que quizás nosotros sabemos que esperamos el último día, en cualquier trámite, largas filas. Imagínense el atostamiento que va a existir de las últimas personas que traten de perfeccionar en tribunales de derechos de aprovechamiento. O sea, tal como lo dije anteriormente, la sanción es bastante dura, y por lo tanto hay que ocuparse más que preocuparse. Algunas conclusiones. En primer lugar, la costumbre en el derecho de agua ha implicado reconocer el importante valor que tienen los hechos y la realidad práctica en esta rama. ¿Qué quiero decir aquí? Los derechos consuetudinarios, aquellos usos ininterrumpidos en el tiempo que comenzaron antes, de manera inmemorial, hay muchos en Chile, y por lo tanto es necesario que se realicen las regularizaciones y no esperar el último día. Y por supuesto yo acá estoy diciendo un plazo que es 5 años, pero puede ser modificado, y es importantísimo que los derechos de aprovechamiento sean inscritos tanto en el conservador de bienes raíces
y tanto en el Catastro Público de Aguas, ya vimos cuáles son las sanciones para cada caso. Segundo, si tiene usted la resolución de la Dirección General de Agua y aún no ha inscrito en el conservador de bienes raíces, tiene que iniciar las gestiones mañana. Si no hace uso efectivo de la agua, también acá ya estoy un poco más técnico, de un ingeniero hidráulico, un hidrogeólogo o hacer un agrónomo, principalmente que hay que hacer uso efectivo y hay que ver cómo usted hace de manera técnica una utilización efectiva del recurso y un buen uso, ¿ya? Los perfeccionamientos, perdonen que sean tan reiterativos, 18 meses, tiene que estar inscrito el título en el Catastro Público de Agua una vez que entre en vigencia la nueva ley. 18 meses tendría que estar perfeccionado, ¿ya? La sanción ante la falta de registro en el conservador será la caducidad. Los títulos no inscritos por imperfectos, multa, incluso sanción penal y caducidad. Necesidad inmediata de regularizar, de perfeccionar. ¿Cuál es el beneficio? Quizás para algunos, la verdad que puede ser no considerado un beneficio, pero si usted hace esto y usted se ocupa y usted es diligente, tal como lo dije anteriormente, usted el premio es que puede tener un derecho que va a ser indefinido, e incluso y evitar las multas y sanciones. Esto podría tener una modificación, sí, pero en lo personal, las personas que tengan regularizado, inscrito, uso eficiente, es lo más probable que estos derechos se van a poder mantener en el tiempo y no van a estar afectos a alguna caducidad, ¿ya? O a extinguirlos. Para terminar, yo me habría encantado y yo ya desde ya me voy a tomar una atribución de poder gestionar y si se aprueba el código de acuerdo a las indicaciones que pueden existir, es necesario que veamos formación de comunidad de aguas subterráneas, por ejemplo, que analicemos este tema en una próxima sesión, las comunidades de drenaje, los procedimientos de traslado y cambio de punto de captación. Imagínense lo que va a pasar ahora, que también ustedes saben que muchos derechos de aprovechamiento, una de las cosas que comenzó yo diría que hace 3 años o quizás más, es que usted tenía un derecho de aprovechamiento y usted quería hacer un cambio de punto de captación en el caso de agua subterránea o un traslado en caso de agua superficial, y este derecho en su origen no tenía caudal ecológico mínimo, y sin embargo cuando usted solicitaba el traslado le aplicaban un caudal ecológico y usted se sentía perjudicado, usted recurría a tribunales. Este tema yo diría que ya con esta reforma al código ya va a ser muy difícil, o sea, el caudal ecológico mínimo ya se aplica a todos los traslados, los cambios de punto de captación, entonces hay que tenerlo en consideración, sin perjuicio los cambios de punto de captación o traslados son necesarios también para el uso eficiente del agua. Entonces, por eso también, luego que hemos visto todos estos lineamientos generales, la preocupación tiene que ser un uso efectivo del agua, tiene que ser también qué va a pasar con los derechos que usted no utiliza, por supuesto que usted también puede tomar medidas, los derechos de aprovechamiento de agua, por supuesto que se ha criticado el mercado de las aguas. Sabemos que algunos países incluso han habido comentarios de exdirectores de la DGA, salió hace poco uno en el Mercurio, que él señala que China está copiando el modelo actual del mercado de la agua chileno, e incluso otros países. Yo creo que ya esta discusión, yo creo que ya un poco tarde, yo creo que ya, como les dije, familiaricémonos, ocupémonos, más que preocuparnos, un uso efectivo, eficiente, va a tener que realizar una inversión, pero que va a ser mucho menor a lo que va a tener que enfrentar en el caso que usted no se ocupe del tema. Además, al día de hoy, imagínense la solicitud de constituciones de derechos de aprovechamiento. También deben existir una infinidad actualmente, y tanto, bueno, si usted necesita constituir, tiene que hacerlo ahora también. Es necesario que todas las constituciones o también las oposiciones a solicitudes de constitución de derechos de aprovechamiento es esencial tener ahí un control preventivo. También me gustaría que después viéramos qué va a pasar con las áreas de prohibición y restricción, los derechos provisionales. Yo sé que muchos se deben estar preguntando, bueno, ¿y qué va a pasar con los derechos provisionales? ¿Qué va a pasar? Los conflictos que existen mucho en los campos con servidumbre.
las servidumbres de acueducto, la solicitud de servidumbre. Tenemos muchos temas que seguir conversando. Yo me quise enfocar en un tema que encontré que era primordial como para partir en los ejes centrales de esta reforma. Yo entiendo que esta presentación va a ser compartida, familiarizarse y ya incorporar los elementos esenciales, el uso efectivo, el acceso humano, y por supuesto ocuparse desde ya de todos los trámites que se deban realizar, ¿ya?